Buenas tardes a todos. Después de estas dos magníficas ponencias de los doctores Praga y Díaz, continuaremos con las sesiones de casos clínicos, con este primer bloque de la tarde. Seguiremos el mismo esquema del día anterior. Primero se presentarán todos los casos clínicos y posteriormente pasaremos a la rueda de preguntas que podéis hacer vía email durante las mismas presentaciones. Nos sería muy útil que si pudierais identificar el caso con la pregunta para que vayamos más dirigidos a la hora de remitir la pregunta. Con el caso número 11 tendremos la enfermedad de Castleman y nefropatía lúpica grave, una asociación posible en la que participa el Hospital General de Ciudad Real. El caso número 12 sería un caso de glomerulonefritis membranosa con trampa, en el que participa el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y el 12 de octubre, también de Madrid. Con el caso 13, la crioglobulinemia tipo 2 asociada a una leucemia linfocítica crónica del Hospital Josep Trueta de Girona. Y con el caso 14 se nos presentará por qué el microscopio electrónico sigue siendo fundamental en el estudio rutinario de todas las biopsias renales, en el que participa el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón y también el Hospital 12 de octubre. No nos entretenemos más y damos paso a los casos clínicos. Hola, soy Paz Castro, residente de nefrología en el Hospital de Ciudad Real y junto con Lucía González, anatomopatóloga en el Hospital de Ciudad Real, os presentamos el caso titulado Enfermedad de Castleman y nefropatía lúpica grave, una asociación posible. Para empezar, ¿en qué consiste la enfermedad de Castleman? Bueno, pues se trata de un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que comparten unas características histopatológicas comunes. Es una enfermedad poco frecuente, descrita por primera vez en 1950, con una prevalencia de menos de un caso por cada 100.000 personas y una incidencia de 25 casos por millón de personas año. Se distinguen dos formas clínicas, en función de las regiones de ganglios linfáticos afectados. Por un lado tenemos la variante unicéntrica, que afecta a uno o a un grupo de ganglios linfáticos en una sola región del cuerpo, y por otro lado la variante multicéntrica, que afecta a varias regiones del cuerpo. Además, esta última se subclasifica en aquella que es secundaria a infección por virus herpes 8 o en caso de que este sea negativo se denomina idiopática, ya que se desconoce la etiología. En esta última nos centraremos ya que es la que presentó nuestra paciente. Como decíamos, aunque se desconoce la etiología exacta, se han propuesto 4 hipótesis, que sea debido a mecanismos autoinmunes, autoinflamatorios, neoplásicos o por patógenos. Al final, por múltiples vías se produce una tormenta de citoquinas, entre las que destaca la interleuquina 6, que resulta en inflamación sistémica y linfoproliferación policlonal, dando lugar a las manifestaciones características de la enfermedad. El diagnóstico es histopatológico mediante la biopsia de un ganglio linfático. Histológicamente se describen 3 variedades, hialinovascular, plasmocelular y mixta. El tratamiento inicial de elección es con siltuximab o en su defecto tocilizumab. Ambos son anticuerpos monoclonales frente a interleuquina 6. Si responde, puede mantenerse de manera indefinida. Si no responde, la alternativa es el tratamiento con rituximab, sobre todo en pacientes con enfermedad no severa. Una vez introducidos estos conceptos de la enfermedad de Castleman, describimos nuestro caso. Se trata de una mujer de 24 años, sin antecedentes personales de interés. En 2012, cuando la paciente tenía 16 años, consulta en su hospital de referencia por un cuadro de adenopatías laterocervicales bilaterales y debilidad generalizada. En la exploración física se observan estas adenopatías, que son dolorosas a la palpación, siendo el resto anodino. En la analítica presenta inicialmente hemograma, coagulación y bioquímica normales, radiografía de tórax sin alteraciones, y TAC body que informa de múltiples adenopatías laterocervicales, siendo la más grande de 2,4 centímetros. Se inicia estudio, se hacen pruebas de imagen, con TAC body que confirma la persistencia de las adenopatías y PET-TAC que informa de hipermetabolismo patológico de las mismas. Se hacen varias biopsias de ganglios linfáticos, con hallazgos sugestivos de enfermedad de Castleman tipo hialinovascular, que posteriormente describirá Lucía. Asimismo, en este tiempo se hacen repetidos estudios analíticos, en los que destaca resultado de anticuerpos anticardiolipina IgM e IgG positivos, siendo el resto del estudio inmunológico normal, con serología vírica negativa, incluida virus herpes 8. Una vez diagnosticada de enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática, la paciente es derivada en 2017 en nuestro hospital, a hematología para valorar inicio de tratamiento con siltuximab y a medicina interna para descartar proceso autoinmune asociado debido a los hallazgos analíticos. Durante el seguimiento por interna, la paciente presenta una analítica, leucopenia, CUMS directo positivo, hipocomplementemia expensas de C3 y D4, ANA positivo a título 1-640, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgM e IgG y antibeta 2 glicoproteína IgM e IgG, todos ellos positivos, junto con RAS malar, aftas orales, serostomía y artromialgias.
Se diagnostica de lupus por criterios clínicos y analíticos y portadora sintomática de anticuerpos antifosfolípidos. Empieza el tratamiento con prednisona, con hidroxicloroquina, ácido acetilsalicílico y siltuximab, con una pauta de 11 gramos por kilo cada 3 semanas, iniciándose en junio de 2018. En noviembre, días después de haber recibido el 8º ciclo de siltuximab, con mejoría de las adenopatías, pero con persistencia en analítica de ANA, anti-DNA de doble cadena e hipocomplementemia, consultan urgencias por oligoanuria y edemas en miembros inferiores. Con tensión arterial de 200-120 y en analítica hipoalbuminemia de 2,9, proteinuria en rango nefrótico con 8,4 gramos por cociente, microhematuria en el sedimento y función renal normal. Ingresa a nuestro servicio por síndrome nefrótico en paciente con lupus y enfermedad de Castleman. Recibe tratamiento con bolos de corticoides y vía oral y se programa biopsia renal. Hola, vamos a ver las biopsias de esta paciente. Comenzamos por la biopsia del ganglio linfático, donde vemos que su arquitectura está conservada y con la tinción de CD23 nos muestra la presencia de centros germinales con numerosas células dendríticas. Vemos que algunos centros tienen tamaño pequeño. Cuando vemos esos centros con mayor detalle, estos tienen morfología en capas de cebolla a expensas de los linfocitos del manto, además de centros atrésicos y presencia de vasos de paredes y que penetran perpendicularmente en su interior. Con la técnica de CD23 vemos cómo hay hiperplasia de células dendríticas. Por todo ello, el diagnóstico fue de enfermedad de Castleman con morfología hialinovascular, aunque en este caso es multicéntrica. Atendiendo a la biopsia renal, esta es una panorámica y tenía un contaje máximo de 16 glomérulos con esclerosis global solo de 1. Atendiendo a la morfología de los glomérulos, estos tenían una afectación difusa y global, con un patrón predominantemente membrano proliferativo. Se trata de glomérulos lobulados con aumento de la celularidad y de la matriz mesangial, así como aumento de la celularidad endocapilar. En este círculo vemos como hay algunas imágenes de cariorrexis. En el recuadro de la derecha, amarillo, podemos observar algunos depósitos subendoteliales y hialinos. Con la técnica de PAS, además de engrosamiento o rigidez de las membranas basales, donde se podían ver, podíamos observar también cómo las células predominantes de la proliferación endocapilar eran neutrófilos. Y con la plata, presencia de algunos dobles contornos. No se observaban spikes, pero sí había en las secciones transversales aspecto apolillado de las membranas. Con inmunofluorescencia directa, el patrón es en full house, es decir, depósitos mesangiales, subendoteliales, subepiteliales, con todos los antisueros estudiados. Y con IgG y C3, además, se observaba en todos los glomérulos estudiados con inmunofluorescencia directa la presencia de estos depósitos irregulares, granulares, en la pared de aspecto subepitelial. El intersticio presentaba muy pocas lesiones, con escasa fibrosis, algo de inflamación mononuclear, escasa atrofia tubular y los vasos, pues como muestro aquí, no presentaban lesiones. Por todo ello, el diagnóstico fue de nefropatía lúpica clases 4 y 5, es decir, nefropatía lúpica proliferativa difusa y membranosa. El índice de actividad es de 11/24 y el de cronicidad de 3/12, es decir, predominaban las lesiones activas sobre las crónicas. Muchas gracias. Tras el diagnóstico, se decide en conjunto con hematología y medicina interna iniciar rituximab como tratamiento de segunda línea de la enfermedad de Castleman y tratamiento alternativo del lupus. Se programan inicialmente 4 ciclos, pudiendo administrar en función de la evolución hasta 8 ciclos siguiendo la indicación de hematología. Veamos, por tanto, el tratamiento con rituximab en estas dos enfermedades. En la enfermedad de Castleman, como ya hemos explicado antes, el tratamiento de primera línea es el siltuximab, pero no todos los pacientes se beneficiarán de esta terapia, ya que, como hemos comentado al inicio, la enfermedad tiene un perfil de citoquinas diverso y no en todos los casos la enfermedad es impulsada por interleuquina 6. Por ello, para algunos pacientes con sintomatología leve, el rituximab es una alternativa. A pesar de la falta de ensayos clínicos debido a la rareza de la enfermedad, los datos disponibles basados en series de casos y en opinión de expertos respaldan un papel para la monoterapia con rituximab en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Castleman multicéntrica no severa, pudiendo administrar entre 4 y 8 ciclos de 375 mg/m².
En cuanto al tratamiento con rituximab en el lupus, como ya sabemos, no hay datos que sugieran mayor eficacia frente a micofenolato o ciclofosfamida. Se han realizado varios ensayos clínicos controlados con rituximab, entre ellos los ensayos Explorer y Lunar, que no alcanzaron significación en los objetivos primarios de tratamiento en pacientes con lupus con afectación extrarrenal y renal respectivamente. Pese a ello, existe evidencia del beneficio de este fármaco en estudios observacionales en pacientes con recaídas o resistentes a los protocolos estándar. Por este motivo, las guías CADIGO de 2012 y la posterior revisión de 2019 aceptan usar rituximab en casos refractarios a tratamiento estándar o cuando existe intolerancia al mismo. Hablemos ahora de la relación entre el lupus y enfermedad de Castleman. El 60% de los pacientes con lupus presentan linfadenopatía durante la evolución de la enfermedad. Histológicamente, lo más frecuente es encontrar hiperplasia folicular, que generalmente se considera inespecífica. Debido a esto, se ha prestado poca atención al examen histopatológico de los ganglios linfáticos en pacientes con lupus. Sin embargo, en las últimas décadas se han informado algunos casos de linfadenopatía en lupus que mostraba una histología compatible con la enfermedad de Castleman. A continuación tenemos 3 artículos, el primero de ellos, en 1985, describen 15 casos con la enfermedad de Castleman, de los cuales 6 manifestaron características clínicas del lupus, aunque no cumplieron criterios diagnósticos. El siguiente, en el año 2000, recopila 21 pacientes con lupus, de los cuales 6 demostraron un patrón histológico propio de enfermedad de Castleman. El último, de 2007, recoge 33 casos, con 5 casos con hallazgos histológicos de enfermedad de Castleman. Este otro artículo de 2004 recopila varios casos de enfermedad de Castleman asociados con enfermedades autoinmunes, entre ellas lupus, y los divide en 2 grupos. En el de arriba, la enfermedad de Castleman precedió a la enfermedad autoinmune, como es el caso de nuestra paciente. En este grupo, el tratamiento de enfermedad de Castleman resultó en la mejoría de ambas patologías. En cambio, en aquellos en los que la enfermedad autoinmune precedió a la enfermedad de Castleman, la patología autoinmune persistió a pesar del tratamiento de la enfermedad de Castleman, lo que sugiere una fisiopatología distinta dependiendo de la secuencia de inicio. Este modelo propuesto a continuación trataría de explicar la patogénesis compartida de la enfermedad de Castleman y una enfermedad autoinmune. Se basaría en una activación excesiva de células B, lo que conlleva una desregulación inmune y una vía común de aumento de citoquinas en ambas patologías, entre ellas la interleuquina 6. Continuando con nuestro caso, en la gráfica de abajo vemos la evolución de la proteinuria. Tras la administración del 4º ciclo, aunque mejoró, persistió la proteinuria en rango nefrótico, por lo que finalmente se administraron 8 ciclos de rituximab, con remisión del síndrome nefrótico, como vemos en la gráfica. Y además se mantuvo la remisión de la enfermedad de Castleman con un PET-TAC normal. Posteriormente se planteó tratamiento de mantenimiento, pero la paciente no acudió a consulta. Acudió de nuevo en noviembre de 2019 con recidiva de síndrome nefrótico, sin recidiva adenopática de la enfermedad de Castleman. Recibió corticoides y se inició micofenolato. Actualmente está en remisión completa, en tratamiento con prednisona y micofenolato. Para concluir, la enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo poco frecuente y de etiología desconocida, con características clínicas y histopatológicas superponibles a enfermedades autoinmunes. En ellas se produce una activación excesiva de células B, lo que conlleva una desregulación inmune y una vía común de aumento de citoquinas en ambas patologías. No existe una relación temporal consistente entre ambas enfermedades. El tratamiento con rituximab podría ser un enfoque terapéutico atractivo para la enfermedad de Castleman asociada al lupus, aunque la evidencia se basa en series de casos, ya que no disponemos de ensayos clínicos controlados debido a la baja frecuencia de la enfermedad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Elena Valdés y en conjunto con el Dr. Pascual vamos a contar un paciente que parecería tener una glomerulonefritis membranosa con semilunas y ANCA positivo que resultó tener sorpresa cuando se estudió por microscopía electrónica. Era un paciente de 61 años, fumador, taxista de profesión, que pasaba el día fumando en su taxi, SAOS hipertenso, dislipémico, sin antecedentes familiares de enfermedad renal, aunque con bastante antecedente de neoplasia en la familia. Teníamos un histórico de él con creatinina normal en 2009 y desde 2010 enfermedad renal crónica, sin datos de orina, lo he representado en azul en la gráfica. Entre 2012 y 2015 no tiene seguimiento y se remite a nuestras consultas entre septiembre de 2015 por hipertensión y creatinina de 2,5, con filtrado estimado de 27 y microhematuria. El estudio preliminar, que incluye proteinograma, inmunofijación en sangre y orina, estudio de autoinmunidad, citologías, serologías y pruebas de imagen, no obtiene hallazgos relevantes y decidimos hacer una primera biopsia renal.
Se recibió una primera biopsia del paciente en el que se contabilizaban 12 glomérulos, 2 de ellos esclerosados. Los glomérulos mostraban de forma difusa un engrosamiento de los ejes mesangiales, sobre todo a expensas de matriz y menos de celularidad. Y existían también engrosamientos de las membranas basales de los capilares glomerulares. En un glomérulo se identificó una hiperplasia de podocitos que formaba una pequeña semiluna. Y con técnicas de plata se observaba un discreto engrosamiento de los ejes mesangiales y la presencia de spikes en algunas membranas basales de los capilares glomerulares. Con las técnicas de inmunofluorescencia directa se observaron depósitos granulares, sobre todo parietales y menos mesangiales de IgG, C3, trazas de C1q y existía una restricción para cadenas capas. Se realizaron también la técnica de rojo Congo, que fue negativa, y la técnica de inmunohistoquímica para PLA2R, que fue negativa. El diagnóstico patológico de 2015 fue una glomerulonefritis membranosa estadio 2. No se remitió muestra para microscopía electrónica. Se plantea ya entonces una segunda biopsia por el diagnóstico discordante con la clínica, pero el paciente lo rechaza. Se enfoca entonces como una posible membranosa secundaria y se hace un depistaje etiológico. Se descartan infecciones, fármacos, tumores, paraproteína, enfermedad linfoproliferativa, sistémica o autoinmune. Se inicia IECA y se decide seguimiento. Entre septiembre de 2015 y enero de 2018 mantiene función renal estable, con creatinina entre 2,5 y 2,7, CK-de-EPI de 25, proteinuria de menos de medio gramo, sedimento entre 5 y 10 hematíes campo, pero en abril de 2018 tiene deterioro de función renal con creatinina de 4,36, la proteinuria está en 3 gramos, el sedimento tiene 30-40 hematíes campo y está muy hipertenso. Se repite el estudio y se encuentra PANCAS positivos, el resto sin cambios, y el paciente consiente a una segunda biopsia renal. La segunda biopsia que se realizó al paciente mostraban unos cilindros con 55 glomérulos, 30 de ellos esclerosados. Los glomérulos volvían a mostrar engrosamiento de los ejes mesangiales, sobre todo a expensas de matriz y menos de celularidad, y engrosamiento de las membranas basales de los capilares glomerulares. Existían ya glomérulos parcialmente esclerosados y 5 de los 25 glomérulos conservados presentaban semilunas epitelioides. Con la técnica de plata se observó un mayor engrosamiento de los ejes mesangiales y la presencia ocasional de spikes en las membranas basales de los capilares glomerulares. Las técnicas de inmunofluorescencia directa mostraron positividad tanto mesangial como parietal para IgG, C3, trazas de C1q y había restricción para cadenas kappa. Se remitió material para el estudio de microscopía electrónica al Hospital 12 de Octubre a la atención de la doctora Marina Alonso, que estudió 2 glomérulos en los que identificó depósitos de fibrillas no ramificadas de disposición aleatoria con un grosor aproximado de 10 nanómetros que impresionaban cualitativamente de ser más gruesos que las fibrillas amiloideas. Estas fibrillas se disponían tanto en mesangio como en las paredes de los capilares, formando agregados intramembranosos con reacción acompañante de la lámina densa. Con ello, nuestro diagnóstico final fue de una glomerulonefritis fibrilar que imita una glomerulonefritis membranosa. La evolución posterior fue mala, con deterioro severo y progresivo de función renal, desarrollo de síndrome nefrótico completo, clínico y bioquímico y micromaturia intensa de más de 50 hematíes por campo. Se indicó tratamiento con metilprednisolona, 3 pulsos con pauta descendente y pulsos mensuales de ciclofosfamida ajustado a función renal, que se mantuvo durante 3 meses, pero a los 3 meses mantenía deterioro severo de función renal, creatinina de 7,54, filtrado de 7, a pesar de que la microhematuria desapareció. Se estimó que la probabilidad de que respondiera al tratamiento inmunosupresor era escasa y se programó la colocación del catéter de diálisis, que empezó el 27 del 7 de 2018.
Posteriormente se mandó material al Dr. Canada de la Fundación Jiménez Díaz para estudiar inmunohistoquímico de DNJB9, que fue positivo. Recibimos el informe a principios de este año. El valor de la microscopía electrónica puede ser crucial en el diagnóstico de determinadas glomerulonefritis, como era el caso de la fibrilar, hasta la comercialización del DNJB9. El análisis del tejido renal por microscopía óptica y inmunofluorescencia en muchas ocasiones nos da un patrón morfológico de daño más que una enfermedad concreta, y es la correlación entre la clínica y la patología lo que nos debe hacer sospechar los diagnósticos diferenciales. En este caso es un ejemplo. Es un varón con un diagnóstico inicial de glomerulonefritis membranosa, que es rara por ausencia de proteinuria relevante, no tiene la inmunofluorescencia típica, con datos a favor de una glomerulonefritis membranosa secundaria. Es anti-PLA2 negativa, tiene celularidad mesangial, es positiva para C1q con cierta restricción para cadenas kappa, es IgG4 negativa, en eso no era típico de la fibrilar que acabó siendo porque tiene un depósito de IgG generalmente policlonal y en la mayoría de los casos restringe a IgG4. Y finalmente es una fibrilar, pues nuestro paciente debuta con un grado de insuficiencia renal similar al descrito en la literatura. La mínima proteinuria es relativamente inusual y muestra una evolución lenta en los 2 primeros años, sin proliferación celular en la primera biopsia, o poca, hasta que hay un punto de inflexión y se torna en un síndrome nefrótico severo, con semilunas epiteliales e incluso positiviza ANCA, y lo lleva a la enfermedad renal terminal de forma inexorable y sin respuesta al tratamiento inmunosupresor. Quizás se va formando un acúmulo masivo de fibrillas en la membrana basal glomerular hasta que la rompe, y en ese momento hay una cascada inflamatoria con activación del complemento vasculitis-like. La segunda biopsia revela la naturaleza agresiva de la enfermedad con clara progresión de las lesiones previas y signos de cronicidad. La glomerulonefritis fibrilar es una gran imitadora de patrones histológicos. Tiene una patogenia desconocida, aunque los depósitos de IgG y C3 hacen presuponer que se trata de una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos en los que la IgG depositada se polimeriza en fibrillas. No obstante, la colocalización en las fibrillas de la proteína DNAJB9 abre la posibilidad de que la IgG se une a fibrillas ya formadas, compuestas por esta proteína mal plegada, que quedaría atrapada en el glomérulo y actuaría como autoantígeno, y daría lugar a uno u otro patrón lesivo según el constituyente glomerular que afecta. Así, suele manifestarse como una mesangial proliferativa o una membranoproliferativa, pero de forma excepcional puede imitar una membranosa. Va del 0 a 19% según las series. Ese 19% corresponde a 5 pacientes. La tinción de plata no tiñe los depósitos fibrilares, pero realza la membrana basal circundante y eso simula los spikes. Otras presentaciones inusuales son la proliferativa difusa o incluso simula una enfermedad por antimembrana basal glomerular. La presencia de ANCA es anecdótico. Aparece en un 2% de la mayor serie de fibrilar publicada hasta la fecha, pero la presencia de semilunas no es infrecuente, podría estar hasta en un 50%. Se ha descrito que los patrones mesangiales y membranosos son los que se asocian a mejor pronóstico, pero realmente la historia natural de la fibrilar es una incógnita, son series con muy pocos pacientes. En este caso no hemos identificado causa de las que se asocian a la fibrilar, neoplasias, enfermedad autoinmune, virus C, como en el caso del 70% aproximadamente de ellas. En nuestro caso había restricción para kappa. Se hizo un estudio buscando gamapatía monoclonal o neoplasia hematológica sin encontrar nada. La restricción monotípica está descrita en la literatura. En la serie multicéntrica de 2019, con 266 pacientes, no hubo diferencia de incidencia de fibrilar con restricción a una cadena ligera, ya kappa, ya lambda, sobre todo kappa, entre los pacientes con gamapatía de significado incierto respecto a los que no tenían gamapatías. Ninguno de estos pacientes desarrollaron mieloma ni linfoma durante el seguimiento, y el nuestro tampoco. En las series publicadas se han visto casos esporádicos que imitan el patrón membranoso. Hemos encontrado también 3 case reports, 2 alemanes y 1 español, con presentaciones clínicas
diferentes del nuestro. Los 3 fueron síndromes nefróticos, 2 con función renal normal y con buena evolución o estabilización de la función renal. A modo de conclusión, pensamos que hay que tener en cuenta en las glomerulonefritis membranosas con datos de secundaria el diagnóstico diferencial con la fibrilar, sobre todo en pacientes que tengan junto a la proteinuria, celularidad mesangial y microhematuria significativa. También queremos resaltar la importancia que ha tenido la microscopía electrónica en este caso, aunque con diagnóstico de sospecha podríamos haber hecho inmunohistoquímica para DNA JB9 directamente. Y eso es todo, muchas gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Melissa Pilco y junto con Cristina Meléndez les vamos a presentar un caso de crioglobulinemia mixta tipo 2. Se trata de una paciente mujer de 50 años sin grandes antecedentes de relevancia, pero que había presentado unos dolores articulares difusos que habían sido valorados por reumatología en su momento sin un diagnóstico certero. A todo este cuadro se le añade una astenia progresiva y la aparición de una púrpura petequial en ambas extremidades inferiores. Todo esto, si lo miramos en retrospectiva, podríamos decir que estamos ante una tríada de Meltzer. Posteriormente, la paciente empeora y empieza a presentar alteraciones neurológicas. Por eso decide ser ingresada en un hospital comarcal de nuestra zona para ampliar estudio. Durante el ingreso se realiza una analítica en la cual se evidencia anemia normocítica normocrómica con leve plaquetopenia sin leucocitosis. La creatinina era de 1,14 miligramos por decilitro y el estudio inmune destacó un complemento bajo, unos ANA positivos y también en sangre se evidenciaba una banda IgM-kappa. Se realizó un electromiograma en el cual se veía una polineuropatía mixta en ambas extremidades inferiores. La biopsia cutánea reveló una vasculitis leucocitoclástica y el aspirado de médula ósea que se le realizó por esta banda que encontraron en sangre diagnostica un síndrome linfoproliferativo crónico de tipo leucemia linfocítica crónica B. Con este diagnóstico, la paciente se decide iniciar corticoides a dosis de miligramo kilo. Con esto mejora a los 5 días, la anemia se estabiliza, desaparecen las lesiones cutáneas y a nivel neurológico también empieza a presentar mejoría de su polineuropatía. Todo esto es dada de alta y posteriormente valorada en consulta externa de neurología y se decide iniciar gamaglobulinas endovenosas para ir haciendo reducción de la pauta de corticoides. Pero posteriormente a esto la paciente vuelve a empeorar y empieza a presentar una parálisis facial periférica izquierda, lo que lleva nuevamente a ingreso. Se realiza una resonancia magnética en la cual no se evidencia grandes alteraciones y reaparece la púrpura vasculítica. Con todo esto deciden reiniciar los corticoides a dosis de miligramo kilo. Posteriormente la paciente vuelve a empeorar, empieza a presentar un cuadro de hemoptisis franca que requiere intubación. Por lo tanto, es derivada a nuestro hospital para ingreso en la UCI. Durante su llegada, la paciente se muestra muy hipertensa. Se realiza una analítica inicial en la cual evidencia anemia, plaquetopenia y leucocitosis. La función renal había empeorado, aparece hematuria y algo de albuminuria. Se realiza un TAC que demuestra afectación pulmonar compatible con hemorragia alveolar difusa y la fibrobroncoscopia confirma la presencia de hemorragia alveolar. Con todo esto se orienta como un síndrome renopulmonar, por lo que se decide iniciar metilprednisolona en bolus y recambios plasmáticos. Posteriormente se completa el estudio en el cual se evidencia un complemento bajo con un factor reumatoide alto, unas IgM muy elevadas y en nuestro estudio sí que aparecen crioglobulinas positivas con un criocrito del 6%. Se repite el frotis y la biopsia de médula ósea confirmando lo que ya conocíamos, un síndrome linfoproliferativo tipo B monoclonal. Con todos estos hallazgos se orienta a la paciente como una crioglobulinemia mixta tipo 2. Con este diagnóstico se decide iniciar rituximab dado que las serologías fueron negativas. Para hacer un breve recordatorio, vamos a hablar sobre una crioglobulina, que ya sabemos que es una inmunoglobulina que precipita a temperatura baja. Las crioglobulinas se clasificaron por Brouet en 3 tipos de acuerdo a la composición de su crioprecipitado. Estamos ante un caso de crioglobulinemia mixta tipo 2 con una IgG policlonal y una IgM monoclonal que en este caso era kappa y habiendo descartado
causa infecciosa y autoinmune, nos quedamos con la causa hematológica o la crioglobulinemia mixta esencial. Buscando un poco en la bibliografía sobre si la administración de inmunoglobulinas hubiese precipitado la expresión tan intensa de la clínica de nuestra paciente, hemos encontrado que la administración de inmunoglobulinas sí que podría empeorar los síntomas de las vasculitis, ya que se provee un sustrato de inmunoglobulinas adicional para el factor reumatoide. En este reporte, el primero, podemos ver que nos habla de una paciente con características similares a la que tenemos nosotros. Y en este reporte es importante ver que la mayoría de los pacientes que presentaron esta expresión tan importante, tenían algún trastorno linfoproliferativo subyacente. Aquí mostramos brevemente la evolución clínica de nuestra paciente. Ingresa por un cuadro de hemorragia alveolar difusa con fracaso renal agudo, por lo cual se decide iniciar metilprednisolona 500 miligramos por 3 dosis y recambios plasmáticos. Con los resultados analíticos que confirman una crioglobulinemia, se decide iniciar rituximab. Posteriormente, la paciente empeora a nivel renal y tiene que iniciar hemodiálisis. Continúa sus recambios plasmáticos, que en un total fueron 10 recambios diarios, intentando mantener los fines de semana libres para la administración de rituximab. Con todo esto, la paciente mejora a nivel respiratorio y se lleva a cabo la biopsia renal. Unos días posteriores a la realización de la biopsia renal, la paciente vuelve a empeorar y vuelve a presentar una hemorragia alveolar difusa, por lo que tiene que reingresar a UCI. Se reinicia metilprednisolona y recambios plasmáticos, y con todo esto y ante la mala evolución clínica se comenta en sesión multidisciplinaria y se decide inicio de ciclofosfamida. La paciente vuelve a mejorar a nivel respiratorio, logra salir de UCI, pero a nivel renal continuaba igual en diálisis. Con todo esto nos empezamos a preguntar si la leucemia linfática crónica podría ser el principal inductor de la crioglobulinemia. Ya se conoce que la crioglobulinemia tipo 1 es la que más se asocia a procesos linfoproliferativos, pero en las crioglobulinemias mixtas no se conoce claramente esa asociación. Así que decidimos realizar una búsqueda bibliográfica al respecto y evidenciamos que sí que existen reportes sobre crioglobulinemias mixtas en contexto de leucemias linfáticas crónicas, y además se ha visto que la infiltración renal de la misma no es tan rara, pudiéndose observar hasta en un 90% de pacientes en las necropsias. Por tanto, es importante insistir en el tratamiento de la enfermedad de base. Y al comentarlo nuevamente con el servicio de hematología, pues ellos nos explicaban que la leucemia linfática crónica es una entidad bastante benigna y que en este caso, al no tener adenopatías ni ningún otro tipo de expresión periférica, la paciente no sería tributaria de tratamiento de segunda línea. Aquí tenemos la biopsia renal, que ya con la lupa podemos ver que teníamos una buena muestra, con un alto número de glomérulos, nos salieron unos 60. Aquí mayor aumento, ya vemos que en la biopsia nos llama la atención, por un lado tenemos un infiltrado intersticial, que con este azul nos parece más de tipo crónico, y una alteración de la morfología de algunos glomérulos. Si vamos a mayor aumento, vemos que los glomérulos tienen una acentuación del patrón de lobulación y nos llama la atención un material eosinofílico que a mayor aumento vemos que está en la luz de los capilares, y vemos esta lobulación de la mayoría de los glomérulos con una ligera hipercelularidad, que también podíamos ver que esta hipercelularidad tenía en algunos glomérulos polimorfonucleares. Con el estudio histoquímico vemos que el PAS nos tiñe este material eosinofílico de la luz de los capilares, y con el tricrómico se nos teñían de rojo, confirmándonos así la presencia de trombos hialinos o pseudotrombos. También con el PAS podíamos ver un engrosamiento de la pared de los capilares, que con la plata, si nos fijamos a mayor aumento, podíamos ver incluso imágenes de doble contorno. ¿Vale? El estudio por inmunofluorescencia directa fue positivo con un patrón granular mesangial y en la pared de los capilares, así como en los trombos hialinos, con una cruz para IgA, 2 cruces para IgM, 3 cruces para IgG, una cruz para C3, C1q y kappa y 2 cruces para lambda.
Vale. Perdonad, pero cuando se diagnosticó la cámara para hacer las fotografías del microscopio de inmunofluorescencia no nos funcionaba y ahora tampoco. Así que no pudimos hacer fotos para la presentación. Hicimos la técnica inmunohistoquímica del CD68 que nos ponía de manifiesto la presencia de monocitos o macrófagos a nivel de los glomérulos. ¿Vale? Dados los antecedentes de la paciente, nos fijamos en el infiltrado intersticial, que vemos que se distribuye en pequeños grupos y se iba viendo por toda la biopsia, y que estos grupos a mayor aumento están formados por linfocitos de pequeño tamaño con unos contornos ligeramente irregulares y es muy monomorfo. Así que hicimos estudio inmunohistoquímico y vimos que nos tenía para los marcadores B y era negativo para los marcadores T. Así como con las tinciones de kappa y lambda pudimos ver que teníamos restricción para las cadenas kappa. Así pues, lo diagnosticamos de glomerulonefritis crioglobulinémica con infiltración por leucemia linfática crónica. Con los resultados de la biopsia podemos ver que la paciente sí que tenía afectación funcional de otro órgano, en este caso el riñón. Por lo tanto, se decidió ibrutinib, vigilando porque la paciente todavía se encontraba en diálisis y posterior al inicio del fármaco presenta una evolución bastante buena. Las plaquetas mejoran mucho, la anemia se estabiliza, no requiere más transfusiones sanguíneas y lo más importante para nosotros sería que la paciente sale de diálisis y recupera filtrados hasta 72 mililitros por minuto. Después de 2 meses y medio aproximados de ingreso, la paciente pudo ser dada de alta. Como reflexiones de nuestro caso clínico, pues nuevamente recalcar que la biopsia renal es imprescindible para la optimización del manejo terapéutico en este caso. Luego que las patologías hematológicas catalogadas inicialmente como patologías benignas podrían ser desencadenantes de cuadros autoinmunes graves. Y poner a pensar un poco que la administración de inmunoglobulinas en pacientes con neoplasias linfoproliferativas, especialmente aquellos pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, podría actuar como un trigger para desencadenar una vasculitis crioglobulinémica. Y bueno, recalcar que en este caso el tratamiento de la enfermedad de base de la leucemia linfocítica crónica ha conllevado la desaparición del cuadro y la paciente está estable al momento actual y no ha vuelto a presentar ningún episodio de vasculitis. Buenos días, mi nombre es Patricia Domínguez, soy residente de 4º año de nefrología del Hospital Alcorcón y es mi compañera Carmen Guerrero, anatomopatóloga de nuestro centro, y vamos a presentar hoy un caso que hemos titulado ¿Por qué el microscopio electrónico sigue siendo fundamental en el estudio rutinario de todas las biopsias renales? Se trata de una mujer de 41 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 que debutó en el año 1990, con mal control glucémico habitual, con isquemia crónica en miembros inferiores y una retinopatía diabética proliferativa avanzada. En junio de 2016 es derivada a nuestras consultas con una función renal normal, pero una microalbuminuria de 600 miligramos gramos, con una proteinuria cuantificada en 24 horas de aproximadamente 1 gramo, por lo que en ese momento se inicia seguimiento por sospecha de una nefropatía diabética. 6 meses después, en enero de 2017, ingresa la paciente en situación de anasarca con una ganancia ponderal de 25 kilogramos, manteniendo en todo momento una función renal normal, con descenso de proteínas plasmáticas y albúmina plasmática y un aumento de colesterol hasta 230 miligramos decilitro, con una cuantificación de proteinuria en 24 horas de unos 8 gramos y un cociente de microalbuminuria creatinina de 5.000 miligramos gramos. Realizamos un estudio inmunológico con complemento, ANAS, ANCAS, inmunoglobulina, serología, que todo resulta normal o negativo, y en ese momento no se puede realizar una medición del antiplado CR porque no contábamos con este servicio en ese momento. Ante estos hallazgos, un síndrome nefrótico completo de aparición brusca en una paciente con diabetes mellitus tipo 1, decidimos realizar una biopsia renal. Al servicio de anatomía patológica se recibieron 2 cilindros y se seleccionó material para microscopía óptica, inmunofluorescencia directa y microscopía electrónica. En el estudio histológico se contabilizaron 12 glomérulos, 1 con esclerosis global del penacho.
Los glomérulos mostraban un aumento de la lobulación y un aumento de la matriz mesangial, que en unos era difusa, como se muestra en el glomérulo de la izquierda, y en otros formaba nódulos acelulares con las células dispuestas periféricamente, las células mesangiales, como se marca con la flecha en la derecha. Aparte de estas alteraciones, se observaban lesiones de insudación en las cápsulas y las arteriolas mostraban esclerosis hialina de la pared. En algunos glomérulos se apreciaba que esta esclerosis era tanto en la arteria aferente como en la eferente. La matriz mesangial se teñía intensamente con Mason, también con plata meteramina y con PAS. Las membranas basales se encontraban engrosadas en algunos segmentos y, aunque bueno, la tinción no era muy característica, se realizaron técnicas de tioflavina y rojo congo para descartar amiloidosis que resultaron negativas. Aparte de estas lesiones, se apreciaban también hipertrofia de los podocitos, como se marca en las flechas, que mostraban este citoplasma ligeramente basófilo. Para ver si había pérdida de podocitos, se realizó una inmunohistoquímica con el anticuerpo WT1 y se vio que no perdían la inmunotinción. En el compartimento túbulo intersticial se apreciaban áreas de fibrosis parcheada de intensidad leve que englobaba túbulos atróficos con engrosamiento de las membranas basales y un leve infiltrado inflamatorio de tipo crónico. En el estudio de inmunofluorescencia no se observaron depósitos. El diagnóstico, por tanto, fue de cilindros renales con esclerosis glomerular del 8% con nefropatía diabética. Dentro de la clasificación de la nefropatía diabética correspondería a una clase 3 de esclerosis nodular por las lesiones de Kimmelstein-Wilson y que no cumple criterios de clase 4, es decir, no había mayor del 50% de esclerosis en los glomérulos. La fibrosis intersticial y la atrofia tubular era de un score 1 con menor del 25%, la inflamación intersticial estaba solo en las áreas de fibrosis intersticial y las lesiones vasculares correspondían a hialinosis en un score 2 con más de un área y arteriosclerosis con score 1 con engrosamiento menor del grosor de la íntima menor que la media. Ante estos hallazgos de una nefropatía diabética nodular, lo que decidimos es intensificar el tratamiento de control glucémico, restricción hídrica importante y del consumo de sal, aumentar el tratamiento diurético, ponerlo a altas dosis, aumentar el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se decide iniciar tratamiento con estatinas. Un año después, la paciente acude a nuestras consultas en cita previa con descenso marcado del peso, con una hipotensión arterial severa, con un fracaso renal agudo, normalización de cifras de albúmina y desaparición de la albuminuria por lo que decidimos revisar los hallazgos del material que habíamos enviado para procesar en el microscopio electrónico. El informe de microscopía electrónica lo realizó la doctora Marina Alonso del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre y se informó como fusión pedicelar difusa y cambios atribuibles a glomerulosclerosis diabética, por lo que se debería de considerar también una podocitopatía primaria, aparte de las lesiones diabéticas. Entonces, para resumir nuestro caso, nos encontramos en presencia de un síndrome nefrótico de aparición brusca, con una remisión total espontánea posteriormente, con normalización de cifras de albúmina y desaparición total, casi total, de la albuminuria. En todo momento la paciente mantiene una función renal normal, excepto en el momento de la remisión espontánea total, que hace un pequeño fracaso renal agudo funcional para normalizarse posteriormente las cifras de creatinina. Ante estos hallazgos clínicos y el informe de la biopsia renal, planteamos que estamos en presencia de una nefropatía por cambios mínimos en remisión completa espontánea sobreimpuesta a una nefropatía diabética nodular histológica. Entonces nos planteamos una serie de cuestiones que vamos a discutir en este caso. ¿Cuándo biopsiar al paciente diabético? La coexistencia entre nefropatía diabética y otras glomerulopatías primarias, como es el caso de cambios mínimos, cómo pueden haber pacientes que tienen una nefropatía diabética establecida y ausencia de microalbuminuria o de albuminuria, y la utilidad del microscopio electrónico en todas las biopsias renales.
En este estudio publicado recientemente por el grupo del 12 de octubre, estudian los diferentes factores predictores independientes de nefropatía diabética, encontrando 7, entre ellos 5 relacionados directamente con la nefropatía diabética, de los cuales nuestra paciente los presentaba todos: la retinopatía, la isquemia crónica en miembros inferiores, la proteinuria nefrótica, era una paciente diabética tipo 1 por lo que estaba insulinizada, y una evolución de más de 10 años. Y 2 factores en contra de tener una nefropatía diabética, que nuestra paciente no presentaba ninguno de los 2. Por otro lado, hay ciertos trabajos que se han publicado que definen en qué casos se puede biopsiar o se debe biopsiar a una paciente diabética porque se sospecha una enfermedad renal no diabética. En nuestro caso, la presentación abrupta de un síndrome nefrótica con un aumento abrupto de la macroalbuminuria nos hace decidir biopsiar a nuestra paciente. La coexistencia de la nefropatía diabética y otras alteraciones glomerulares es otro punto que queremos discutir en nuestro caso. En las diferentes series publicadas donde biopsian a pacientes diabéticos se ve que se comportan como la población en general, donde la incidencia de las principales glomerulonefritis que afectan a estos pacientes son la nefropatía IgA, las membranas proliferativas, y los cambios mínimos es menos frecuente, con una incidencia de 2 y 3 pacientes en general en las diferentes series, excepto en esta serie china donde tienen la tercera nefropatía que encuentran como incidente en este caso. Por otro lado, hay una serie publicada de 22 pacientes con nefropatía diabética y nefropatía por cambios mínimos coexistentes, donde se ve que la mayoría son niños o pacientes jóvenes que, a pesar de no estar tratados o tratados con diuréticos, los pacientes presentan una remisión espontánea de forma frecuente. Por otro lado, queremos comentar la incidencia de nefropatía diabética establecida de forma histológica, que se halla de forma histológica y que estos pacientes no tienen albuminuria. En los últimos 10 años se plantea que la evolución natural de la enfermedad diabética puede no estar presente en ciertos pacientes, por lo cual se han hecho diferentes trabajos para demostrar que estos pacientes tienen una nefropatía diabética establecida y pueden tener ausencia de albuminuria o función renal normal. En esta serie post-mortem que se publica, que miden por diferentes, que se hace a pacientes diabéticos, que se ve la histología de los pacientes diabéticos con ausencia de microalbuminuria, se ve que muchos de ellos tienen una nefropatía diabética ya establecida, incluso una clase 3, una nefropatía diabética nodular, y no tienen albuminuria en los diferentes métodos de medición de la misma, y pueden tener diferentes grados de enfermedad renal, que varían desde tener una avanzada hasta no tener enfermedad renal. Y por otro lado, la importancia del microscopio electrónico en el diagnóstico de todas las biopsias renales. Aquí tenemos, como todos sabemos, las diferentes patologías que provocan como daño fundamental una hiperfiltración compensatoria, como es la diabetes mellitus, provocan cierto grado de alteraciones podocitarias, pero en este caso siempre es un borramiento pedicelar segmentario. En nuestro caso tenemos un borramiento pedicelar de más del 80%, que solo ocurre en las patologías que alteran de forma primaria el podocito, como es la nefropatía por cambios mínimos o la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. Por lo que, ante los hallazgos del microscopio electrónico y la evolución de nuestra paciente, nos planteamos que además tenía una nefropatía por cambios mínimos sobreimpuesta a una nefropatía diabética. Como conclusiones, tenemos que la incidencia de diabetes mellitus ha aumentado de forma importante, conllevando también un aumento de nefropatía diabética, pero no deberíamos considerar que todo paciente con enfermedad renal que tenga diabetes tiene necesariamente una nefropatía diabética. Los hallazgos clínicos y de laboratorio nos pueden hacer sospechar una enfermedad renal no diabética, lo que debe llevar siempre a una realización de una biopsia renal con todas las diferentes técnicas que le podemos ofrecer al paciente, porque esto tiene una implicación pronóstica que puede cambiar el curso de la enfermedad. Como decía previamente, en ocasiones es solo el microscopio electrónico el que nos puede dar el diagnóstico de certeza de la enfermedad que tiene el paciente, y en la última década se ha demostrado que existen pacientes con nefropatía diabética establecida histológicamente que no presentan una expresión clínica, por lo que debería ser fundamental establecer marcadores que nos ayuden a identificar a estos pacientes y consecuentemente tratarlos. Pues esta es nuestra presentación y muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Han sido 4 casos clínicos interesantísimos y no sé si hay alguna pregunta para formular a alguno de ellos. Sí, buenas tardes. Mira, tenemos una pregunta para el caso 12, la fórmula Gema Fernández, y dice: buenas tardes, en relación al caso 12 me gustaría insistir sobre el papel de la restricción kappa en las 2 biopsias. A pesar de que los proteinogramas e inmunofijación normal, ya que no hay evolución a mieloma múltiple, no podemos estar seguros de que no se trata de una gamapatía monoclonal de significado renal cuya manifestación sea una fibrilar y cuyo enfoque terapéutico podría ser por esta vía. Gracias. Hola, buenas. Sí, por supuesto, es también lo que nos hemos planteado nosotros a lo largo de estos 2 años desde que el paciente entró en diálisis. Es verdad que en ningún momento se le ha ido repitiendo las pruebas tanto en sangre como en orina, y en ningún momento las cadenas que ligeras no solo no han subido, sino que han bajado. Pero sí que pensamos que vale la pena hacer un aspirado medular y completar el estudio con pruebas de hematología. Lo vamos a hacer también. Hola, ¿qué tal? A ver, con respecto a esto que comenta la doctora Fernández, efectivamente le dimos muchas vueltas, y lo que quería comentar Elena es que, bueno, ya en el momento en que conocimos la inmunofluorescencia, se le hicieron efectivamente inmunoelectroforesis e inmunofijación en sangre y en orina, medida de cadenas ligeras en sangre y en orina, que siempre fueron normales, con un cociente kappa lambda normal. El aspirado de médula ósea se ha pedido con posterioridad, con idea de meterlo en lista de espera de trasplante, y tiene un escáner en el que no había evidencia de ninguna enfermedad linfoproliferativa y no había linfoma. Que pueda aparecer en un futuro, a ver, nos parece un poco extraño porque a día de hoy, si hay una no solamente se queda estable, sino que progresa. Sobre todo en la medida de cadenas libres, kappa y lambda, sí que hubo, porque hay a lo largo del seguimiento pues, 5 determinaciones, y si en algún momento hubo una discreta elevación de kappa de unos 300 miligramos en sangre, pero eso ha ido disminuyendo, y la última determinación que tenemos de marzo del 2020 pues tenía una cadena kappa de 1,7 con un cociente de 1,6, o sea, rigurosamente normal. Cualquier paciente pendiente con vistas de inclusión en lista de espera ha retirado de medulados. Tenemos otra pregunta para el caso 14, la fórmula Jacqueline A. Pasa. Dice: ¿sabéis en qué porcentaje de nefropatía diabética se presenta una fusión pedicelar difusa? No es infrecuente encontrar fusión pedicelar extensa en pacientes con nefropatía clase 3, por lo que la evolución clínica es indispensable para catalogarla adecuadamente. Gracias. Buenas tardes. Es muy poco frecuente que solo por una nefropatía diabética sin una podocitopatía primaria hay una fusión pedicelar difusa. Pero es verdad que es necesario frecuentemente ver la evolución de la paciente, y en este caso ver que ha remitido completamente el síndrome nefrótico fue lo que nos hizo pensar que tenía una podocitopatía primaria. Pero sí es verdad que es importante también la clínica, tener en cuenta la clínica. A ver. Tenemos otra pregunta de la doctora Elena Gomá. El mensaje es: ¿de forma rutinaria solicitan microscopía electrónica de todas las biopsias renales? Sí, siempre lo hacemos. Sí, y hemos visto en varios casos de estos que han presentado en la glosa la importancia que tenía el microscopio electrónico. Y creemos también que ya que hacemos una biopsia renal, que es un procedimiento invasivo, debemos intentar darle al paciente la oportunidad de todas las técnicas que tenemos en nuestras manos. O sea, que siempre que podamos hacer la técnica, pues llevarla a cabo. Vale, otra pregunta para el caso 12 de Francisco Díaz Crespo. ¿Se planteó recuperar el material sobrante de la parafina para realizar el estudio de microscopía electrónica en la primera biopsia?
Es importante destacar el valor del material que queda en el bloque de parafina, porque aunque esté artefactado, puede dar los diagnósticos definitivos en los casos como este, en los que hay muchas cosas raras que no cuadran del todo. Pues efectivamente en la primera biopsia no se valoró porque como no tenía tanta expansión mesangial y era fundamentalmente el aumento del espesor de la membrana basal y con spikes, pensamos que era efectivamente una membranosa. Y no se planteó el mandar el material al 12 de octubre a la doctora Marina Alonso. Pero ya con la segunda biopsia, por la mala evolución, como ya teníamos la biopsia y podíamos obtener material para microscopía electrónica, pues se mandó y no hizo falta recuperarlo. Pero sí en un primer momento se debería haber cogido, es lo que hablábamos antes también, que en general es muy conveniente siempre tener material para microscopía electrónica y recogerlo. Si hay unos cilindros suficientemente grandes como para tener ese material. Entonces, los estudios de microscopía electrónica deberían de ser también casi de rutina, siempre sí. Y agradecer a la doctora Marina Alonso su gran trabajo en Madrid con la microscopía electrónica. Vale. Queda una pregunta más, no sé si la podemos hacer o no. Haz una pregunta muy rápida. Vale, pregunta Conchita Jacobs para el caso 14 sobre una nefropatía diabética clase 3 con alteración de la microscopía óptica en la que se observa fusión pedicelar difusa en el microscopio electrónico. ¿Es posible distinguir una nefropatía de cambios mínimos de una focal y segmentaria teniendo en cuenta que la microscopía óptica ya está artefactada por la propia diabetes? Pero solo, o sea, nosotros con el microscopio electrónico lo que generalmente está escrito en las fagocitopatías primarias, como es el cambio mínimo, es una fusión pedicelar difusa, que es lo que trataba de explicar en la última diapositiva. Que en la focal y segmentaria primaria y en los cambios mínimos hay una fusión pedicelar difusa, y es verdad que cuando hay fusión pedicelar de forma compensatoria y daño pedicelar en los pacientes obesos o diabéticos, sí tienen cierto grado de fusión de los podocitos, pero no es difuso. Y eso fue lo que nos hizo pensar que fuese una podocitopatía primaria, además del cuadro clínico. Pero es verdad que es difícil solo con la biopsia renal diferenciarlo. Y cuando hace glomérulos, que había pocos glomérulos, y bueno, no se vio ninguno, pero estaba limitada un poco la biopsia con el número de glomérulos, pero vamos, no se vio lesiones de esclerosis focal y segmentaria. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Hemos acabado las preguntas, Alejandra? Hay más preguntas, pero no sé si hay tiempo, no sé hasta cuándo. Bueno, la verdad es que ha sido 4 casos clínicos muy interesantes. Es una pregunta muy rápida, ¿ves cómo es? Bueno, un comentario que hay estudios recientes donde aconsejan para las fibrilares hacer estudio de inmunofluorescencia con parafina, porque se puede poner en evidencia la restricción de una cadena que no se ve en el estudio de inmunofluorescencia normal. Y para el caso 14, ¿tienen analizados en los pacientes con nefropatía diabética biopsiados en qué porcentaje la microscopía electrónica llevó a un cambio del diagnóstico o sumó un diagnóstico además de la nefropatía diabética? No lo sabemos. No lo tenemos. Bueno. ¿Perdón? No lo sabéis. Que no lo tenemos, no sabemos no lo tenéis. qué porcentaje cambió el diagnóstico. Vale. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada este bloque de, ha sido 4 casos clínicos muy interesantes. Creo que el tema de la microscopía electrónica lo tenemos superado. Tenemos que pedir e intentar guardar muestra para la microscopía electrónica. Yo creo que es respecto a las sesiones incluso de ayer, ya no solo para el riñón nativo, sino para el riñón trasplantado. Vamos a necesitar cada vez más la microscopía electrónica. Y un comentario sobre el marcador, ese marcador JB9, que DNA JB9, que yo creo que también lo vamos a tener que incorporar rápidamente a nuestros estudios para que estas biopsias que son tan inespecíficas y que nos retrasan tanto los diagnósticos, que a veces no tenemos en la microscopía electrónica, y en algunos casos pues nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más, sobre todo esta patología fibrilar tan rara.
decimos tan rara, pero igual se nos ha ido pasando por delante y que evidentemente tenemos que incorporar de nuevo a nuestros estudios habituales, ¿no? Sobre todo la microscopía electrónica, nosotros cada vez pedimos más en cualquier caso, ya sea nefropatía diabética o cualquier otro caso, porque nos saca de muchas dudas que al cabo del tiempo nos ahorra incluso otra nueva biopsia. Muchas gracias a todos. Yo creo que está siendo un curso muy interesante. Gracias a los organizadores por este esfuerzo, por podernos dar la oportunidad de reunirnos, aunque sea de manera virtual. Y ahora tenemos una pausa de unos 10 minutos y posteriormente habrá una conferencia también magistral del doctor Jack Wetzels y la moderadora María José Soler. Un saludo a todos, un saludo para todos este fin de semana. Buenas tardes.